Y seguimos en Quiero Retruco, vamos con un nuevo entrevistado, en este caso vamos a hablar con Pepe Peralta. Pepe es el secretario adjunto de la CTA Capital y de la CTA Autónoma de Capital, y también es el titular de un nuevo sindicato, de que es el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras. Pepe Peralta, Jerónimo Menque de Quiero Retruco, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien? Bueno, Bueno, no, te cuento que como estamos a distancia haciendo el programa acá en cuarentena, a veces tenemos algún problema de conexión, pero venimos bien hoy, así que nada, para contarte. Bueno, Pepe, primero te consulto por la situación en general, cómo estás viendo la situación económica, la situación laboral en el medio de la pandemia. El gobierno hace pocos días, ayer, anteayer, cumplió un año de mandato, de gestión y de mandato y de gestión. sí, mirá, la situación laboral está bastante compleja y bueno, lamentablemente, justamente vos lo decís, a un año de gestión que prácticamente no ha podido gestionar el gobierno, por lo menos con lo que se había propuesto, digo. Después, bueno, cuánto se lleva a cabo o no es otra cosa. Saliendo de 4 años de macrismo donde con posibilidad de gestionar mejor, lo único que se hizo fue atacar a los trabajadores y al sector del trabajo. Aparecerse con esta crisis y con esta pandemia, bueno, se ha complejizado mucho todo y la pérdida de empleo hoy no se puede recuperar. Lo salarial también está complicado, entonces digo, el panorama es bastante complejo y la verdad que todos estamos esperando que empiece a haber una posibilidad de reactivación y ahí empezar a ver cómo desde los sectores podemos recuperar todo lo que se ha perdido, digo, ¿no? Cosa que va a ser bastante difícil, pero bueno, la expectativa es que podamos empezar a recuperar todo lo que se ha perdido, ya digo, no en la pandemia, que es lo emergente en este momento, sí los 4 años de macrismo que nos hicieron retroceder muchísimo, ¿no? Claro, claro. Y en ese escenario de recuperación, todavía estábamos esta cuarentena se ha hecho larga, ¿no? Arrancamos allá por marzo, seguimos, todavía hay algunas buenas noticias que vienen del tema de la vacuna, pero seguimos transitando esto, hay más casos en el interior. ¿Cómo ves, o sea, por dónde tiene que encarar el tema de la recuperación, cómo ves la pospandemia, cuáles son los actores claves para el gobierno, como alianza del gobierno, para llevar adelante una recuperación? Mirá, el sector, creo que más aliado al gobierno en este momento justamente es el sector de los trabajadores, digo, el sector sindical, el sector de la organización de trabajadores, más allá de las diversas centrales y de las visiones que tengamos, digo, en esto creo que estamos todos dispuestos a aportar para la recuperación. El problema es que eso yo te marcaba los 4 años de macrismo porque envalentonó y hizo acumular mucho poder al sector empresario con la complejidad que tienen, donde hay una burguesía nacional que está acostumbrada a tener muchos beneficios con poco esfuerzo y no ceder nada, y la dispersión en el sentido de que también hay muchas patronales que en este momento son de carácter internacional, entonces a la pandemia ser mundial también se ajustan a esa realidad y te complican la situación. Yo creo que el gobierno, como corresponde, tiene que ser un mediador para que justamente las partes puedan acordar y puedan resolver cómo, pero no hay manera de que el sector empresario siga acumulando las ganancias extraordinarias que han tenido en el último tiempo, favorecidas justamente por el gobierno y por las circunstancias. Entonces, ahí va a haber una disputa muy fuerte y ya digo, nosotros del sector de los trabajadores siempre lo que apostamos es al beneficio de nuestra clase, pero en beneficio de un bienestar común de toda la ciudadanía. Entonces creo que para el gobierno, creo que el sector más ligado y que más puede aportar es el sector de los trabajadores, en tanto y en cuanto se nos dé justamente lugar como para estar en la mesa de discusión y poder tomar las discusiones y las decisiones necesarias para salir de esta crisis, ¿no?
Claro, en ese sentido, una de las discusiones que se está dando, Pepe, es el tema de la tierra. Hay un hecho ahora con la familia Echeverri dentro de un conflicto familiar que tomó estado público, pero el hecho más grande que va para atrás es la discusión sobre el uso, la tenencia de la tierra. Y hay diferentes proyectos de que se están hablando. Por un lado, el tema de lo periurbano, el tema de las frutas y las verduras, y después está de discutir a través de un proyecto productivo, utilizar tierras fiscales, construir cooperativas, como se ha hecho hace bastante tiempo. ¿Estás al tanto un poco de los proyectos que se están discutiendo? Particularmente esto es el proyecto de la marcha al campo, entre diversos proyectos que se están discutiendo. Claro, sí, 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 hay proyectos que son muy interesantes. Yo creo que justamente la disputa está en quitar los beneficios. Digo, si hay algo que sobra en Argentina es tierra y espacio como para ser trabajado. Y la codicia y la avaricia de seguir acumulando, aunque sea para tenerlo ociosamente, es lo que perjudica. Y la discusión, obviamente los grandes medios hegemónicos te la llevan como a algo establecido, como que son dueños de todo, y la verdad que está en disputa, porque no solo pasa hoy en el campo de Echeverri, pero bueno, tenemos cerquita lo de Guernica, pero también tenemos lo de Bariloche, con los pueblos originarios, todo el sur, toda la apropiación que hubo por medio de los grandes terratenientes y extranjeros que se llevan parte del territorio. Digo, hay mucho en disputa, entonces no es una sola cuestión, y creo que lo que no están dispuestos el sector concentrado de la economía es a dar esa discusión, y es lo que tenemos que justamente tender nosotros desde lo más popular, y es lo que justamente también pedimos al gobierno, que por lo menos sea mediador, o por lo menos no tome partido. Digo, por ahora no se ha dado, entendemos la situación, entendemos que no están dadas las condiciones como para ser muy rotundo en esto, pero creo que la disputa se está dando y se va a dar, y va a profundizarse. Yo creo que el pueblo no está dispuesto a seguir regalando la riqueza que se genera y la riqueza de lo que se puede trabajar en manos de la acumulación especulativa. Claro, claro. Bueno, y cambiando de tema, Pepe, estamos entrevistando a Pepe Peralta, secretario adjunto de CTA y titular del gremio de CITEBA, del sindicato, un nuevo gremio del sindicato de trabajadores de entidades bancarias y financieras, y te quería preguntar por esto, por el CITEBA, cómo lo están llevando adelante. ¿A ustedes le otorgaron la inscripción o la personería a principio de año? La inscripción. Nosotros, el sindicato lo inscribimos en 2011, para ponerlo en contexto, ¿no? Estaba el benemérito Zanola todavía, en retirada, pero estaba, digo, y la verdad que era totalmente antidemocrático, totalmente nefasto como el manejo del sindicato, y no nos quedó otra más que avanzar con la constitución de un nuevo sindicato dentro del marco de la CTA. Salíamos de la constituyente social, y lo inscribimos. Y recién este año el Ministerio nos dio la inscripción. La personería todavía en Argentina sigue siendo para un solo gremio, cosa que está en discusión en el mundo, pero bueno, acá todavía la ley es así. Pero bueno, la inscripción te da los mismos derechos que el sindicato mayoritario, y lo nuestro, ya te digo, también es incipiente. Si bien tenemos una base de afiliados en casi todo el país, el momento donde nosotros teníamos que realizar la primera elección era el 14 de mayo y fue obviamente suspendido por la pandemia, así que estamos en vías de desarrollo, y la verdad que nosotros lo que tenemos justamente en los grandes temas y en lo político, la verdad que tenemos muchísimas coincidencias con Palacio y la bancaria. En eso, digo, seguimos caminando juntos prácticamente. Tenemos muchas diferencias en las metodologías de construcción. Nosotros aspiramos a la construcción por medio de asambleas, plenario delegado, con mucha participación de las bases, y bueno, la bancaria en eso, desde el salonismo hasta ahora no ha cambiado casi nada, entonces nos mantenemos con eso. Para nosotros es importante la libertad y la democracia sindical. Nosotros, ya digo, no queremos ocupar el lugar de la bancaria, no estamos disputando con la bancaria, sino que queremos contener a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no se sienten representados
el sindicato mayoritario y poder discutir desde ese sector, ¿no? Claro, y te pregunto por la situación de los bancarios en el medio de la pandemia. Fue uno de los primeros sectores que se declararon esenciales. ¿Cómo lo llevaron adelante? ¿Hubo contagios? Sí, hubo y hay, y justamente, mira, es en relación de lo que se hablaba, lo que hablábamos antes. El sistema financiero no paró ni 10 segundos a partir de emergencia. Y hoy por hoy los bancos siguen teniendo ganancias extraordinarias, y no digo los trabajadores, ¿no? Los grandes bancos y los banqueros siguen teniendo ganancias extraordinarias, y la verdad que no han puesto nada en toda esta emergencia como para solventarlo, digo. Para los trabajadores tenemos una relación difícil donde muchos están haciendo teletrabajo y a distancia, donde los bancos igual siguen apretando a la gente para las metas que llaman ellos, como si estuviéramos en tiempo normal, o sea, siguen exigiendo la colocación de productos como si hubiese muchas posibilidades, como si no hubiese habido una pérdida en lo económico, y los trabajadores que están en forma presencial, digo, están sufriendo los contagios y se está trabajando de una manera bastante mala. Obviamente, tanto las trabajadoras como los trabajadores, entendiendo la situación, están poniendo el pecho, el hombro. No nos olvidemos que se trabajó durante casi 15 días, 2 horas más todos los días, y los sábados y domingos. Y en muchos casos sin descanso y sin rotación, porque si bien se han hecho grupos, los gerentes, los tesoreros no tienen reemplazo, están yendo desde que empezó la pandemia todos los días, ya digo, y al principio hasta sábados y domingos. Bueno, no han sido reconocidos por las patronales, y lo que tenemos de salarialmente se mantiene más o menos un salario promedio bueno, pero que no es fruto de la contemplación del momento, sino de la trayectoria que viene llevando adelante los trabajadores bancarios, ¿no? Claro, y para llevar adelante las tareas, los que realizaron tarea, o sea, los que tenían que ir a trabajar, hacer el laburo presencialmente, establecieron protocolos, cumplieron los protocolos desde la parte patronal. Muy poco, al principio nada. Nosotros inclusive hicimos denuncias en algunos bancos que daban barbijos, no querían dar, y los que dieron fueron los descartables que no servían. Entonces después con la presión algunas cosas se fueron mejorando, pero nunca quisieron, los patrones nunca quisieron poner los comités de emergencia, ni activar los comités de seguridad e higiene. Entonces hay rotación de empleados en las sucursales, en grupos, para que no se junten, pero no contemplan a lo precarizado y terciarizado, trabajadores de limpieza, trabajadores de seguridad, que van todos los días, y muchas veces en la necesidad de tener 2 trabajos por lo poco que cobran, trabajan en el banco y también trabajan a veces en hospitales. Entonces de ahí también es un foco de contagio donde no quieren ser contemplados, los bancos no quieren hacerse cargo de los precarizados y terciarizados, y la verdad que no quieren cerrar sucursales. Bueno, hay mucho, que digo que lo que no se le da publicidad, hay contagios como en cualquier otro sector, pero es todo basado en el cuidado propio de los compañeros. Hay algunos protocolos, pero prácticamente no se cumplen, porque la exigencia del cumplimiento de metas no te permite. Digo, hoy tenés turno para ir al banco, en este momento se achicaron, antes te daban turno cada 30 minutos, ahora te dan turno cada 15, pero vos tenés que atender también a los jubilados y a los planes, eso van sin turno, y las consultas van sin turno. Entonces la circulación que hay en las sucursales, no digo que es igual que el tiempo normal, pero no difiere tanto. Entonces la verdad que hay una preocupación grande, porque está llegando a un punto de no cuidado, y el cuidado que se establece es por parte de los mismos trabajadores y trabajadoras. Claro, y te hago una más y después otra, pero referido a lo que vos contabas. Sabemos, los bancos son grandes ganadores, no han nunca parado en pandemia, no en pandemia,
y son los grandes beneficiarios de este sistema que está muchas veces direccionado a la ganancia en el sector financiero. Durante esta etapa, sobre todo en el macrismo, ¿no? ¿Incorporan trabajadores del sector bancario o a pesar de eso, de estas ganancias, todo lo contrario y buscan achicar la planta de trabajadores? O sea, ¿son generadores de puestos de trabajo? No, 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 no. No, 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 todo lo contrario. Hay una discusión grande, digo, en el tema de las tecnologías. Hoy se produce con la obligación del teletrabajo prácticamente, digo, donde no están cumpliendo con el otorgamiento de los materiales. O sea, hoy los trabajadores bancarios, casi todos están trabajando de su casa, los que tienen teletrabajo, con sus propios medios, digo, ¿no? Y la ley, la verdad que no lo han parado, la nueva ley de teletrabajo, porque establece su aplicación 90 días después de la pandemia, o sea que hoy no la aplican y no tienen la obligación. Pero todo lo que es basado en las nuevas tecnologías, lo que ha hecho es reducción de trabajo, o sea, mayor ganancia con menos personal. Y si bien no ha habido despidos masivos, justamente lo que no han hecho es incorporar más trabajadores para dar mejor atención, sino que incorporar más tecnología, y a medida que se van retirando, van falleciendo, se van jubilando los trabajadores, no se van absorbiendo, no se van tomando nuevos y se van achicando las estructuras en los bancos. Claro. Y la última te hago, vos tenés mucha experiencia. Quería consultar sobre esta participación en el gremio, ¿no? Los gremios son una actividad que desde los grandes medios de comunicación, que ya sabemos quiénes son los dueños, los sectores concentrados de la economía, generalmente es un cascotazo y un cascotazo y la mala publicidad. ¿Vos ves, cómo ves la participación de la juventud, particularmente en la cuestión gremial? Mira, este último tiempo, ya digo, en este año, digo, lamentablemente por el tema de la pandemia, no se ha podido haber mucha movilización, mucho activismo, como decimos nosotros. La actividad gremial está prácticamente proscripta hoy porque no está considerada ni esencial, ni mucho menos, o sea que nosotros, los sindicatos, las centrales están prácticamente cerrados y vamos, las actividades que hacemos son mucho por los medios alternativos o cuidándonos mucho, pero digo, no hay mucho activismo, no hay manera de juntarse con los compañeros, pero así todo se nota una efervescencia donde la juventud empieza a acercarse, ¿no? Empieza a discutir, empieza a querer discutir las condiciones de trabajo, empieza a querer discutir lo salarial. Entonces la perspectiva es buena, digo. Los 4 años de macrismo han también surgido efectos en tratar de desmovilizar en base a la meritocracia y en base a esa visión, sálvese quien pueda, y que es bueno el que se salva solo y el que tiene solamente un título universitario. Bueno, hoy la verdad que se está revirtiendo eso, se viene revirtiendo, hay un aire distinto de participación y creemos que si bien, ya digo, este último tiempo la juventud no ha participado mucho, nosotros vemos que hay una intención marcada justamente de la juventud de empezar a participar, con las características que tiene cada etapa, ¿no? Uno siempre aspira a lo pasado, pero hay nuevas condiciones, hay nuevas visiones, y es bueno que pase, digo, nosotros los que tenemos más años en la militancia, lo que tenemos que hacer es facilitar estas nuevas experiencias, estas nuevas metodologías de participación, que muchas veces vienen bien para refrescarnos también un poquito la cuestión de que lo básico es la necesidad de la clase trabajadora y no las diferencias que podemos tener desde las metodologías de las viejas dirigencias. Así que la verdad que vemos una perspectiva muy buena de participación y creemos que si no nos gana el capitalismo, en poco tiempo podemos estar teniendo justamente muchos cuadros de participación con perspectiva de mejoramiento de la clase trabajadora. Ahí está, Pepe. Bueno, muchas gracias por la nota, te mandamos un abrazo y seguramente en algún momento volveremos a hablar desde acá, desde Quiero Retruco. Dale, cuando quieran, a su disposición. Ahí está, un abrazo. Ahí estaba Pepe Peralta, secretario adjunto de CTA
Autónoma de Capital y titular de un nuevo gremio que es el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras, SITEBA.